El café olía a granos tostados y a pavimento mojado por la lluvia. Jimena estaba sentada junto a la ventana, con una postura serena, su cabello plateado reflejando los últimos rayos de la tarde. No la veía desde hacía meses, pero al sentarme frente a ella, sentí el peso de las conversaciones pendientes. No se anduvo con rodeos. Sacó un sobre sellado de su bolso de cuero y lo colocó entre nosotros. Ábrelo, dijo con suavidad. Su voz tranquila pero cargada de la autoridad de quien me enseñó a construir argumentos, no solo estructuras. Mis manos titubearon, pero la curiosidad pudo más. Dentro había un solo documento, impecable pero con los bordes amarillentos por el tiempo. Notariado hace años. Las palabras se volvieron borrosas por un instante mientras mi pulso se aceleraba. Era la cláusula que había olvidado, enterrada en los cimientos mismos de Construforma si alguna vez me despedían sin justificación. El voto mayoritario pasaba a mí, 78%. Suficiente para decidir el destino de la empresa con un solo gesto. Miré a Jimena, la incredulidad apretándome la garganta. Ella se inclinó hacia mí, con ojos afilados. Cuando creen que no tienes poder, es cuando muestran su verdadera cara. Imágenes de Esteban cruzaron mi mente, sus trajes impecables, sus discursos pulidos, la forma en que desechaba preocupaciones sobre materiales y seguridad como si fueran molestias. Creía que las apariencias valían más que los principios, que las ganancias borraban cualquier defecto y, sobre todo, creía que yo no tenía armas para pelear. Doblé el papel con cuidado y lo guardé en el sobre. La expresión de Jimena se suavizó. No confundas esto con venganza. Es cuidar lo que es nuestro. La ley no suele premiar la paciencia, pero esta vez lo hará. Sentí el fuego familiar de la determinación, como si trazara una línea en un plano que había abandonado. Los cimientos que construimos juntos estaban hechos para durar décadas, no para colapsar bajo el ego de alguien. Guardé el sobre en mi bolso y murmuré: mitad para ella, mitad para mí, que se ría. No tiene idea de lo frágil que es su escenario. A la mañana siguiente, ese escenario se convirtió en la sala de juntas donde Esteban decidió hacer un espectáculo de mi despido. La sala de juntas brillaba como vitrina, toda de vidrio y cromo, como si las paredes mismas estuvieran pulidas para impresionar a los inversionistas sentados alrededor de la mesa. Tomé mi lugar de siempre, con una carpeta de notas frente a mí, aunque ya sabía el guión que Esteban había escrito para hoy. Entró tarde, un derroche de confianza envuelto en un traje impecable. Su risa llegó antes que él, rebotando en las paredes como si fuera el dueño del aire que respirábamos. Cuando finalmente se dirigió a mí, lo hizo con una sonrisa afilada para el público. Alma, dijo, alargando mi nombre como si fuera una carga. Has sido confiable. Pero Construforma ya no necesita confiabilidad. Queremos brillantez, chispa. Tú, me temo, eres demasiado gris para la marca. Un murmullo de risas incómodas recorrió la sala. Observé los rostros alrededor de la mesa, algunos comprensivos, otros ansiosos por desmarcarse de lo que estaba por pasar. Esteban empujó unos papeles de despido hacia mí, el bolígrafo haciendo clic en sus dedos perfectamente arreglados. Mi pulso se calmó en lugar de acelerarse. Recordé las palabras de Jimena de la noche anterior. Cuando creen que no tienes poder, es cuando muestran su verdadera cara. La verdadera cara de Esteban estaba aquí, en la burla, en el ansia por el espectáculo. Tomé el bolígrafo, firme, sin temblar, y firmé donde señaló. Ni una palabra de protesta, ni una súplica. Solo la tinta deslizándose sobre el papel, el leve rasguño como el sonido de un andamio que se afloja. Al devolverle la carpeta, lo miré a los ojos. Cuida bien la silla, dije con calma. No vas a estar sentado mucho tiempo. Su sonrisa vaciló, solo por un segundo, pero rápidamente la cubrió con un gesto despectivo. Se volvió hacia la junta, saboreando ya su victoria, lanzándose a un discurso sobre nuevas direcciones audaces y futuros luminosos.
Me levanté, colgándome el bolso al hombro. El sobre dentro pesaba más que cualquier plano que hubiera cargado, sin decir más. Salí de la torre de vidrio, dejando atrás el eco de su risa. Afuera, la ciudad rugía, pero lo único que oía era el susurro de viejos planos llamándome de vuelta. Caminar desde la sala de juntas me dejó perdida en recuerdos que había intentado sellar. En aquel entonces, la oficina no era una catedral de vidrio y acero, era un pequeño loft sobre una imprenta en Coyoacán, donde el zumbido de las máquinas de abajo marcaba el ritmo de nuestras noches. Esteban y yo trabajábamos codo a codo en una mesa de dibujo desgastada, los lápices rasgando el papel vegetal. Diseñábamos casas que respiraban con las estaciones, paredes que refrescaban sin máquinas, techos que recolectaban lluvia como si el agua fuera sagrada. Él hablaba de legados, yo de las personas. Por un momento, nuestras visiones se encontraron, vivas con la convicción ingenua de que el diseño podía vencer a la codicia. Aún veo las manchas de grafito en sus manos, los bocetos pegados en la pared de ladrillo, descascarada como si fueran ofrendas. Soñábamos en metros cuadrados y luz solar, y cuando el cansancio nos vencía, dormíamos en el suelo bajo nuestros propios planos, convencidos de que construíamos no solo estructuras, sino un futuro digno de habitar. Ahora esos planos descansan en un archivo en mi departamento, con los bordes curvados y las esquinas frágiles por el tiempo. Desenrollé uno después de salir de la torre. El papel temblando bajo mis dedos, en los márgenes, encontré mi propia letra en tinta desvaída, casas para familias, no para lucrar. Un susurro amargo se me escapó antes de poder detenerlo. Pusimos los cimientos en ideales, y tú los cambiaste por anuncios espectaculares. Pensé en los anuncios brillantes pegados en las estaciones del metro, todos obra de Esteban Torres, relucientes con fachadas de vidrio. Eslóganes sobre prestigio y exclusividad, ni una palabra sobre sustentabilidad, ni un suspiro sobre accesibilidad. Había pavimentado el sueño con neón y engaño. La rabia se enroscó más fuerte, pero bajo ella latía algo más firme, más callado el recuerdo de por qué había construido en primer lugar. No era la venganza lo que me atraía de vuelta a esos bocetos. Era el recordatorio de que la verdadera fuerza de un cimiento no se ve hasta que soporta peso. Enrollé el plano con cuidado, como si guardara un juramento. Mañana, Esteban presentaría otro espectáculo, desvelando su última ilusión en una torre de vidrio en el corazón de la ciudad. El evento era puro teatro, y Esteban era la estrella. Los reflectores bañaban la fachada de vidrio en tonos dorados, mientras meseros con guantes blancos circulaban con charolas de champán. Un cuarteto de cuerdas tocaba en la entrada, como si la música pudiera ocultar las grietas ya escondidas en el concreto. Me mezclé entre la multitud, desapercibida en un abrigo oscuro, invisible para los inversionistas ansiosos por apretones de manos y promesas. Esteban se alimentaba de su atención, paseándose por el escenario con la seguridad de quien cree que los aplausos son prueba de éxito. Su voz retumbaba mientras hablaba de innovación, lujo y la nueva era de Construforma. Pero detrás de las cortinas de terciopelo, yo sabía la verdad. Acero de baja calidad, paneles huecos, permisos tramitados con firmas falsificadas, inspectores pagados para mirar hacia otro lado. No era una torre, era un espejismo, a un soplo de viento de la ruina. Jimena ya había comenzado su trabajo silencioso. Rastreó el rastro de papel cada permiso falsificado, cada soborno cuidadosamente documentado. Yo financié la auditoría independiente con discreción, sabiendo que los números hablarían más alto que cualquier discurso de Esteban. Juntas, construimos un expediente lo bastante sólido para superar cualquier ilusión. La ironía no se me escapaba. Él creía que la torre era su monumento, su declaración de dominio. Para mí, no era más que un andamio para su caída. No necesitaba interrumpirlo. Todavía no.
que creyera que el escenario era suyo. Mientras los aplausos retumbaban, murmuré para mí: que construya su teatro. El escenario se derrumbará cuando llegue el momento. Por un instante, nuestros ojos se encontraron entre la multitud. Me vio entonces, de pie en silencio entre los rostros anónimos, y un destello de irritación cruzó su cara antes de que la sonrisa regresara. Alzó su copa como en un brindis de victoria, pero vi el temblor en la comisura de su boca. Me di la vuelta, dejando atrás la música y las luces. El aire nocturno de la ciudad se sentía más firme que la torre que él celebraba. En mi bolso, los últimos documentos de Ximena presionaban contra mi costado como un latido. A la mañana siguiente, mientras sus anuncios espectaculares brillaban en el horizonte, encontré algo que mi padre me había dejado mucho antes de que Esteban llegara. La luz de la mañana se filtraba por las ventanas de mi departamento, atrapando motas de polvo sobre la mesa de dibujo que no había tocado en meses. Después del espectáculo de Esteban, necesitaba algo sólido, algo que me recordara por qué había elegido construir. Mis manos buscaron entre los archivos apilados contra la pared, sacando cuadernos de dibujo más antiguos que Construforma. Uno, encuadernado en cuero agrietado, se abrió con el aroma de grafito y papel asentado. Entre mis bocetos de tejados y fachadas, una página me detuvo en seco. No era mía, era de él. La letra de mi padre, inconfundible en sus trazos amplios y decididos. Los verdaderos constructores no buscan aplausos, construyen lo que dura. Las palabras golpearon más hondo que cualquier insulto de Esteban. Mi padre era un hombre callado, un carpintero que medía 2 veces y cortaba una, que construía terrazas que aún resistían décadas después de su muerte. No creía en discursos grandilocuentes ni en titulares brillantes. Creía en la integridad de una unión, en la paciencia del curado de la madera, en el orgullo invisible de saber que algo lo sobreviviría. Toqué la tinta desvaída con las yemas de los dedos, un nudo en los ojos. Durante semanas, tal vez meses, me había dicho que esto era por Esteban, por responder a la humillación con justicia. Pero las palabras de mi padre cortaron ese ruido. No quería venganza, quería restauración. Construforma había comenzado como una promesa a levantar hogares para gente que nunca aparecería en revistas brillantes. Esa promesa aún era mía. Cerré el cuaderno con cuidado, como si él estuviera mirando. La amargura se acalló, reemplazada por una determinación más firme. Esteban podía quedarse con sus luces, sus inversionistas, sus ilusiones. Yo tenía algo más fuerte, un legado que no se compraba ni se fingía. Guardé el cuaderno en su lugar. Respiré hondo y reuní los archivos que Ximena me había enviado la noche anterior. La próxima junta ya no era solo un enfrentamiento en mi mente. Era un ajuste de cuentas entre la falsa brillantez y los cimientos perdurables. El salón de conferencias resplandecía con luces costosas. Cada candelabro un alarde del gusto de Esteban por el espectáculo. Los inversionistas llenaban los asientos, libretas listas, ojos fijos en el escenario donde él se pavoneaba como actor en pleno monólogo. Pintaba cuadros de márgenes de ganancia y expansiones deslumbrantes, prometiendo retornos que brillaban más que la torre de vidrio detrás de él. Esperé hasta su clímax, el momento en que su voz se hinchaba de autocomplacencia. Entonces me levanté desde la última fila y caminé por el pasillo. Cada paso firme, decidido. Los murmullos comenzaron antes de que llegara al frente. Esto no es una sesión de estrategia, dije, mi voz cortando el zumbido pulido de la sala. Es una votación de accionistas. El silencio que siguió fue más afilado que cualquier aplauso. Esteban parpadeó, congelado por un instante. Luego, forzó una sonrisa que no llegó a sus ojos. Alma dijo, arrastrando mi nombre, ya no tienes lugar en esta mesa. Ximena avanzó desde el pasillo lateral. Su presencia callada pero imponente. Abrió su maletín y repartió copias impecables de la cláusula notariada. Cada página deslizándose en manos atónitas. Los miembros de la junta se inclinaron.
revisando el texto que detallaba la condición que Esteban había ignorado convenientemente, un despido sin causa, activaba el control del 78% de los votos, directamente hacia mí. Siseos de asombro recorrieron la sala. Algunos incrédulos, otros casi aliviados. El equilibrio del poder cambió en un latido, no con un discurso, sino con una línea olvidada escrita hace años. Me volví hacia Esteban. Su sonrisa titubeó, el color drenándose de su rostro. Por primera vez en años, parecía más pequeño que el escenario que tanto amaba. Construiste tu imperio en ilusiones, dije en voz baja. Pero estos cimientos se trazaron en tinta mucho antes de que tus anuncios subieran. La Junta comenzó a murmurar, calculando lo que esto significaba. Las miradas yendo de mí a él. Esteban abrió la boca para objetar, pero no salió nada. Me senté a la cabecera de la mesa, mi silla esperando como si nunca me la hubieran quitado. Jimena cerró su maletín con un chasquido suave, sellando el momento, y entonces desplegué las pruebas que fracturarían su torre por completo. Extendí los documentos sobre la mesa pulida, cada hoja una línea de fractura en la fachada cuidadosamente construida de Esteban. Primero vinieron los reportes de auditoría, sellados y verificados, mostrando vigas de acero pedidas a la mitad de la calidad requerida. Luego, los permisos, firmas falsificadas, plazos manipulados. Jimena repartió declaraciones juradas de inspectores sobornados, sus testimonios firmados bajo juramento. Finalmente, los testimonios de 2 ingenieros, antes silenciados por amenazas, ahora expuestos en blanco y negro. La sala pasó de la incredulidad al malestar. El peso de las pruebas más heavy que cualquier discurso que yo pudiera dar. Un miembro de la Junta carraspeó, murmurando, si esto es cierto, estamos en riesgo. Otro se recostó, mirando a Esteban como si lo viera por primera vez. Esteban intentó reír, ese eco hueco que usaba para desestimar cualquier reto. Son falsificaciones, dijo, agitando una mano. Alma siempre ha sido sentimental, desesperada por atención. No pueden creerle, pero las palabras se desvanecieron en el aire. Los hechos hablaban más alto que su teatro. El presidente pidió una votación, su voz firme aunque sus manos temblaban, uno por uno. Los directores levantaron la mano. La decisión fue rápida, casi despiadada. A Esteban le quitaron su autoridad, su título revocado en minutos. Empujó su silla hacia atrás, furia destellando en sus ojos. Lo van a lamentar, espetó, las palabras cargadas de veneno y desesperación. Lo miré con una calma que no había sentido en años. Ya construí más allá de ti. Por un momento, reinó el silencio. Se quedó allí, con los puños apretados. Un hombre que había confundido humo con piedra. Luego salió furioso, sus pasos resonando como el colapso de una torre hueca. Recogí los archivos, guardándolos en el maletín de Jimena. La sala estaba en silencio. Cada rostro vuelto hacia mí, algunos con sospecha, otros con esperanza cautelosa. Sus ojos hacían preguntas que nadie se atrevía a decir en voz alta. No me quedé para felicitaciones ni protestas. Me levanté, dejando la silla vacía, y salí al pasillo, donde el zumbido de la construcción afuera se sentía más sólido que cualquier aplauso de la Junta. El verdadero trabajo, lo sabía, comenzaría con aquellos a quienes la empresa había olvidado. La oficina del director estaba esperándome, con sus paredes de vidrio y su vista panorámica diseñada para el espectáculo, no para el trabajo. Me detuve en la puerta una vez, observando el escritorio pulido y las sillas de cuero intactas, y luego me fui. No era mía, no como yo entendía construir. En cambio, llevé mis cosas al área de dibujo, donde el murmullo de lápices y los cálculos susurrados llenaban el aire. Los ingenieros levantaron la vista, sorprendidos. Cuando deslicé mi cuaderno de bocetos en una mesa vacía junto a ellos, el verdadero liderazgo trabaja al lado de los constructores. Dije simplemente, desenrollando los viejos planos que había cargado desde los primeros días. El ambiente cambió.
Esta era la gente que Esteban había ignorado: los arquitectos jóvenes, los gerentes de proyectos marginados por no jugar a la política, el personal callado cuyos nombres nunca aparecían en los reportes brillantes. Uno por uno, los invité a regresar al equipo. La recepcionista, que alguna vez solo traía cafés, ahora dirigía las comunicaciones. Un oficial de seguridad despedido por señalar riesgos fue reinstalado con autoridad para detener cualquier proyecto que cortara esquinas. Pasaba las mañanas dibujando con los becarios, enseñándoles a ver una línea no solo como geometría, sino como una promesa. Las tardes eran con los ingenieros, explicándoles los viejos principios de enfriamiento pasivo, materiales sustentables y accesibilidad como base, no como compromiso. No se trataba de discursos ni titulares. Era de confianza, ladrillo a ladrillo. Regresando al cimiento en el que alguna vez creímos, vi la duda en sus ojos convertirse lentamente en determinación. La esperanza tiene una forma de crecer en silencio, más fuerte que los aplausos. Una noche, mientras los demás recogían, me quedé atrás, trazando el contorno de un nuevo proyecto en la ciudad. Las líneas eran limpias, firmes, libres de los compromisos que habían infectado nuestro trabajo anterior. Cuando salí del área de dibujo, la ciudad afuera también se había callado, y por la mañana, el silencio se rompería con titulares que no había buscado, pero que ya no podía evitar. Los reporteros comenzaron a rondar en cuanto Esteban salió del edificio. Acamparon afuera de la oficina, esperaban en los vestíbulos, llamaban a mi celular a horas en que incluso la ciudad dormía. Todas las preguntas eran iguales. ¿Qué tienes que decir sobre la toma de control, sobre la caída, sobre el futuro? No dije nada. Cada vez ofrecí un movimiento educado de cabeza, un sin comentarios tranquilo, y regresé al área de dibujo. La historia no necesitaba mi voz. El trabajo hablaba lo bastante alto. Una mañana, Jimena deslizó un periódico sobre la mesa, su expresión indescifrable. El titular se extendía en letras negras y audaces. La dueña silenciosa que salvó Construforma. No había fotografía. Solo una imagen de la nueva ecotorre alzándose contra el horizonte. Mi nombre estaba enterrado en el artículo, casi como un detalle secundario. Leí el texto una vez, lo doblé con cuidado y lo dejé a un lado. No era satisfacción lo que sentía, sino una firmeza, como si el cimiento bajo mis pies finalmente hubiera dejado de tambalearse. Mientras tanto, el mundo de Esteban comenzó a desmoronarse. Los investigadores invadieron sus proyectos, las citaciones apilándose más alto que sus campañas de marketing. Contratistas hablaron, inspectores confesaron, y el frágil imperio que había armado con sobornos y atajos comenzó a colapsar a la vista de todos. El escenario que había construido para sí mismo se disolvió en una orden judicial. Jimena me visitó esa noche, su bolso cargado de nuevos documentos. Sirvió té en mis tazas desportilladas, las mismas que usaba cuando yo era su estudiante hace décadas. La victoria más limpia, dijo, es la que no necesita gritar. Sus palabras se asentaron sobre mí como una línea final en un plano, simple y precisa. No necesitaba el reflector, ni ansiaba los aplausos. Quería enderezar lo que estaba roto, devolver a la empresa la promesa que alguna vez hizo. Eso era suficiente. Afuera, el horizonte brillaba con proyectos ya en marcha, estructuras que perdurarían mucho después de que el nombre de Esteban fuera olvidado. Y pronto, una torre más se alzaría, llevando no mi firma, sino la lección callada de mi padre en cada línea. Un año puede cambiar el rostro de una ciudad, desde las orillas del río Grijalba hasta los límites de Polanco. Los proyectos de Construforma comenzaron a transformar el horizonte. Donde antes Esteban perseguía el vidrio por espectáculo, ahora se alzaban nuevas estructuras, sus líneas limpias, sus paredes respirando con luz y aire. Conjuntos de vivienda ecológica crecían junto a edificios más antiguos.
no para opacarlos, sino para convivir con ellos, mezclando sustentabilidad con dignidad. Caminé por una calle tranquila al atardecer, estirando el cuello para ver la torre más nueva. Terminada apenas hace semanas, su vidrio brillaba distinto, no como un espejo de vanidad, sino como una ventana a algo real. En la base, un pequeño grupo se había reunido, esperando que cayera el telón de la placa. Cuando lo hizo, mi aliento se detuvo. Dedicada a quienes construyeron en silencio, las palabras eran simples, pero cargaban el peso de cada mano sin reconocimiento que había vertido concreto. Trazado planos o levantado vigas en las frías mañanas, las manos callosas de mi padre, el consejo callado de Jimena, los ingenieros jóvenes que ahora lideraban sus propios proyectos, todos estaban allí en esas pocas líneas. Extendí la mano, rozando el bronce frío con las yemas de los dedos. No solo levantamos estructuras, susurré, apenas más alto que el zumbido de la ciudad a mi alrededor. Restauramos confianza. La multitud aplaudió suavemente y luego se dispersó. Dejando la torre brillar sola, me quedé un poco más, observando mientras la noche se profundizaba y el edificio se iluminaba desde dentro. Sus sistemas ecológicos respirando como algo vivo contra el horizonte. Desde la distancia, nadie sabría que mi nombre estaba ligado a ella. La prensa ya había seguido adelante. Los titulares se desvanecieron, pero así debía ser. Un verdadero cimiento no se firma, se habita. Se confía en él. Se vuelve invisible por su fuerza, mientras las últimas luces del sol daban paso a la noche de la ciudad. Me giré para caminar a casa. Detrás de mí, la torre brillaba, uniéndose a una constelación de estructuras que resistirían mucho después de que nuestros nombres fueran olvidados. Y sobre ellas, el horizonte susurraba su propia historia callada, una de resiliencia, de propósito, de un legado construido para durar.